Samuel Sala, bienvenido a nuestro programa Encantado. de Training Courses for Business Development. Te estuve siguiendo en LinkedIn y me pareció interesante conocer tu proyecto y me gustaría saber si podrías contarnos brevemente acerca de ti, tu trayectoria Ujú. profesional, antes de comenzar a ver los temas de Genius HR. Pues sí, claro. Yo ahora mismo llevo 8 años dedicándome a los recursos humanos, pero no estudié recursos humanos ni nada similar. Estudié gestión hotelera y turismo y yo creo que fue a raíz de la gestión hotelera y turismo y de lo que implica meterte en el mundo de la hostelería a nivel de trato personal que empaticé muchísimo con lo que significaba los recursos humanos. Entendí por qué existían esos departamentos en las empresas. Y durante estos 8 años he podido vivir grandes cadenas como Marriott y cómo operan sus recursos humanos hasta pequeñas consultorías que dan servicio a empresas tecnológicas para crear equipos de alto impacto desde una fase muy inicial. Y durante todo este tiempo he tenido la suerte de estar rodeado de grandes profesionales, tanto a nivel nacional como internacional, que me han guiado muchísimo hacia el desarrollo profesional que he tenido a una edad considero temprana. Y aquí estamos montando una startup después de todo lo que he aprendido durante este tiempo y con ganas de compartir con vosotros y contigo, Web, pues todo lo que sea necesario. ¿Qué lecciones importantes has aprendido como emprendedor y líder en Genius HR? Pues mira, la lección más importante es que no te puedes enamorar de tu idea. Especialmente si eres fundador o CEO, tienes que odiarla a muerte. O sea, una cosa es creer en ti, creer en el proyecto, creer en el equipo, etcétera, y otra, enamorarte de tu idea. Si te enamoras de tu idea, dejas de escuchar lo que quieren los clientes, dejas de escuchar lo que dicen los inversores, dejas de escuchar lo que quiere el equipo y pierdes muchísimas oportunidades. Si tú siempre estás con ese recelo de que la idea no es perfecta y estás abierto a escuchar lo que quieren los demás, es muchísimo más sencillo luego que se venda casi sola. Porque al final tú puedes querer hacer algo grande o quieres generar un impacto, pero eso que está en tu cabeza te lo tienen que comprar. Solo te lo van a comprar si te han ayudado o te han dado feedback para que se construya lo que ellos quieren. Y eso yo creo que es el consejo número uno. Y como líder, el mayor reto como emprendedor es crear equipo cuando ofreces poco. Es decir, yo en mi caso ahora mismo tengo un CTO que está ayudándome a tope con la tecnología, hay un chico de marketing que se unió también desde el principio y hay un grupo de ads muy potentes. Cuando empezamos a trabajar con ellos solo les vendí mi sueño, mi visión. Hoy empezamos a tocar algo de dinero, pero no les podía vender, o sea, no les podía dar nada. Y creo que eso es súper importante y es un gran reto como fundador y CEO, hacer equipo sin tener mucho que ofrecer. Excelente, excelente. ¿Podrías compartir algunos consejos, lecciones para otros emprendedores que estén comenzando su propio negocio? Pues sí, que no se apresuren nunca, o sea, que no se apresuren en poner nada al día a nivel legal, que no se gasten dinero cuando no hace falta gastarse dinero y que hablen con mucha gente. O sea, lo que comentaba antes de lo del problema, de no enamorarte con una idea, si tú estás con unos amigos y dices, ¡guau! Vamos a montar una marca de ropa, me parece genial, pero antes de montar nada, ni invertir tiempo en una web, ni invertir tiempo en hacer diseños, habla con la gente. Cuanta más gente, mejor. Pregúntales qué problemas tienen, qué echan de menos. Valida, 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 valida el problema. Ten datos, entiéndelos y cuando tengas eso, creas una solución ficticia sin invertir nada de dinero y te pones a vender. Vende, aunque sea humo. Y cuando tienes ventas hechas de algo que parece ser que tiene sentido, entonces te empiezas a poner serio. Eso por un lado, que no te adelantes. Y luego, por otro lado, que España está genial a nivel de ayudas, etcétera, pero que a nivel fiscal penaliza muchísimo. Entonces, yo animo, si quien me escucha es de España, que entienda de fiscalidad en otros países y de empresa en otros países. Yo, por ejemplo, cometí el error de ahora estar registrado en España y he pagado unos impuestos y unas tafas de gestoría y de notaría que si lo hubiera hecho en otro país no hubiera pagado. Entonces es súper importante y especialmente para los emprendedores que lo hacen por primera vez, que suele ser gente con
no mucho capital, que vigilen con estas cosas, porque vienen gastos que no prevés y se te hace la aventura un poco más odiosa. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú estuviste involucrado en el mundo de la selección del talento hasta que decidiste dar ese primer paso para entrar con la startup? Pues queriendo emprender llevaba tiempo. Ahora, desde que empecé, alrededor de 5 o 6 meses, más o menos. Más o menos. Una cosa así. Y la startup ahora mismo lleva constituida 3 meses. Me consta que querías emprender porque tuvimos una conversación cuando terminabas los estudios y bueno, Exacto, de ahí ha pasado un largo trecho también, ¿verdad? Sí, totalmente. pero me acuerdo de la curiosidad, del interés, de las ganas y bueno, Totalmente. me alegro que al final lo hayas podido conseguir. Totalmente. De lo que me doy cuenta es que quien es emprendedor, a ver, lo lleva en la sangre, porque es un tipo de sensación muy distinta a la de ser, como digo ahora, una oveja del sistema. Tienes un trabajo, te pagan un salario, te compran tu tiempo y te tienen contento. Como emprendedor es otra guerra. Y tienes, y perdón la expresión, pero tienes que tenerlos muy bien puestos para exponerte al mundo sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Sin ningún tipo de salario y crear wellness desde cero. Creo que es un reto brutal. Y por eso mismo creo que he tardado tanto tiempo en emprender, porque, por ejemplo, a mis padres, cuando yo era más joven, ahora tengo 27 años, cumpliré, les daba miedo que yo emprendiera. A ningún amigo mío he emprendido. No, o sea, ninguno. No tengo ningún amigo de mi entorno que haya emprendido. Los he conocido una vez, yo he emprendido a mis amigos emprendedores, pero antes no. Entonces yo creo que depende del país, pero aquí en España se ponen muchas barreras porque interesa muchísimo bueno, esto de tener ovejas, tener ovejas. Sí, sí, entiendo lo que dices. Bueno, creo que nos ha quedado un poco claro, ¿no? Lo que has desarrollado en Genius HR. Y la última pregunta para terminar la entrevista es, ¿cuáles son tus metas y tus planes a corto y largo plazo? Para Muy Genius buena HR pregunta. y para ti. Pues mira, para Genius HR a corto plazo el objetivo principal es tener métricas de negocio más sólidas, porque al final con eso llegas al product market fit, tienes un producto más sólido, todo va más rodado. Y entonces tú como CEO o fundador, pues puedes dedicar tiempo a pensar más en la visión, que nunca lo tienes que dejar de hacer, pero sobre todo cuando empiezas es mejor ser súper realista y tener una cabeza muy cuadrada para que todo vaya bien. Entonces yo a nivel personal lo que más ilusión me hace es poder crear un proyecto que esté dando de comer a mucha gente, poder ayudar a personas jóvenes a entrar en el mundo del emprendimiento, tanto siendo business angel como siendo coach y mentor para personas que están terminando la universidad, por ejemplo, y quieren emprender pero les da miedo. Y aparte de eso, vivir de mi proyecto. Y si no de mi proyecto, es donde yo invierta. Para mí eso es, vamos, metas a 5, 6 años vista más o menos. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con nuestra audiencia que creas que se nos ha pasado? Pues que sí, que me encantaría que cualquier persona que alguna de las cosas que he dicho le resuene, me contacte, que me pueden contactar por LinkedIn y encantado de tomar cafés, hablar, quedar con quien sea para discutir cualquier tema de estos. Muy bien, Samuel. O Samu, en este caso. Ya, Como quieras. ya que estamos entre amigos. Muchas gracias por tu Genial. tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros tu proyecto. No solamente es un proyecto de Strap, sino también es un proyecto de vida que compagina muy bien con tus metas de corto, mediano plazo. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Hubert. Adiós.